Probad y ved. Historia de hoy: una vida sencilla. Cuando le preguntan acerca de sus padres, Pavel Goya, el editor de la revista Ministry, siempre tiene valiosos recuerdos y enseñanzas para compartir. A pesar de que su padre era un trabajador próspero en el área de construcción, durante la era comunista rumana, la familia nunca tuvo un automóvil lujoso, muebles costosos o una casa grande. La simplicidad era su estilo de vida. Su padre siempre decía: si las cosas mejoran, difundiremos la obra de Dios. Ese es el tesoro que tenemos porque solo llevaremos almas al cielo, nada más. Entonces invirtamos en las almas. Una vez, cuando estaban construyendo una iglesia, el padre de Pavel llegó a la casa con $25,000 después de instalar un nuevo techo para la escuela. Cuando se le preguntó cuánto deberían devolver a Dios, el padre dijo: todo. Su esposa respondió: guardemos $2,000 para emergencias de la casa. Él estuvo de acuerdo y dijo: está bien, guardemos el 10% y demos el 90%. A veces daba la mitad dependiendo de la necesidad de la obra de Dios, no de su necesidad. Siempre decía: ¿quién nos dio el dinero? ¿Quién nos dio salud? Nos va a dar más otra vez. Dalo todo, dáselo a la iglesia. La familia siempre escuchaba tales declaraciones. Quedaron tan arraigadas que sus hijos sintieron que esa era su misión también. Tener una vida sencilla y dar generosamente es algo que viene del cielo y debe enseñarse en los primeros años de los niños, pues los protegerá de muchas trampas materialistas y consumistas. Puedes darle, por ejemplo, una pequeña ofrenda regular, enseñándoles a poner a Dios primero, devolviendo el diezmo y las ofrendas regulares. Ofrenda regular, sistemática basada en porcentajes, antes de cubrir cualquier otro gasto. Según Jesús, donde sea que sus hijos pongan su dinero, allí estará también su corazón. Al adorar al Señor con su diezmo y sus ofrendas regulares, ore por un corazón humilde que esté contento con una vida sencilla y satisfecho por servirlo. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido, bienvenida a esta serie de estudio de la Biblia. Estamos estudiando las profecías y estamos disfrutando de poder aprender, repasar, conocer, ampliar acerca de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Te saluda el pastor Marcelo Coronel y estamos felices de que puedas acompañarnos
en esta serie de estudios de la Biblia. En esta oportunidad vamos a avanzar en nuestra serie de estudios con el capítulo número 10 del libro de Daniel. Daniel tiene 12 capítulos y ya estamos cerca del final. Así que quiero felicitarte por seguir avanzando en la serie, y si estás tal vez sumándote ahora a esta serie de estudios, podés encontrar los estudios previos en nuestro canal de YouTube Adventistas Macos, ¿sí? También podés darle suscribir para que te lleguen las notificaciones, y así podemos avanzar entonces en nuestros estudios y vos podés seguirlo. Quiero mencionarte que las profecías, vamos a repasar esto, las profecías se construyen sobre sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? Hay una profecía base, después viene una profecía que repite básicamente el esquema y añade detalles, y así se va dando una construcción profética. Encontramos que la parte, digamos, de esa estructura, la parte más alta de esa estructura, tiene no solamente más cantidad de detalles, sino también tiene mayor complejidad en cuanto a los símbolos. Y nosotros estamos llegando a esa parte en el libro del profeta Daniel. Pero si hemos hecho un buen trabajo de estudio de la Biblia, estudiando Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, que son en realidad una unidad en cuanto a interpretación, Daniel 9 explica a Daniel 8, entonces vamos a ver cómo también hay una coherencia y una precisión y una armonía en toda la estructura de la profecía, que es realmente maravilloso. Así que cuando uno puede ver esto y ve de alguna manera la arquitectura divina diseñando el contenido de la profecía allí, el profeta escribiendo bajo la inspiración de Dios, encontramos que la profecía, además de ser algo maravilloso que nos enseña de Jesús, también es una pieza literaria realmente espectacular. Para aquellos que les gusta leer, profundizar, tienen muchas herramientas y detalles para poder apreciar y contemplar. Quisiera invitarte para que antes de abrir la Biblia en Daniel 10 podamos orar entonces, y quiero recordarte antes de orar que tenemos estos materiales que estamos ofreciendo a todos los amigos que quieran poder profundizar. Una serie de profecías, estudios bíblicos de Daniel y también del libro de Apocalipsis. Podés escribir allí el número que aparece en la descripción, o escribir en el chat o en el comentario mencionándonos de dónde sos, y de ahí entonces podemos contactarte y facilitarte el envío de los materiales desde aquí, desde Mendoza, en la sede de la Iglesia Adventista. Muy bien, vamos a elevar una oración y entrar entonces en el estudio de Daniel capítulo número 10. Querido Dios y Padre, gracias Señor porque podemos encontrarnos en este momento con mis amigos para poder estudiar la Biblia. Gracias Señor porque tú nos enseñas, tú nos muestras, tú nos explicas, Señor, paso a paso la belleza, Señor, de tu palabra. Gracias Señor porque en las profecías podemos apreciar mejor a Jesús, pero también en las profecías podemos ver, Señor, que tenemos evidencia muy importante para poder confiar plenamente en tu palabra. Bendice, Señor, a nuestros amigos que están conectados. Si hay alguno que está, Señor, con alguna necesidad, pido que puedas abrazarlo, puedas bendecirlo, Señor, sostenerlo y ayudarle, Señor, para que no baje los brazos y siga adelante. Padre, bendice este estudio de tu palabra. Nos entregamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a abrir la Biblia entonces en el libro de Daniel, en el capítulo número 10. Daniel, capítulo número 10. Recordamos en el último estudio, vimos allí bien detallado el tema de Daniel, capítulo número 9, cómo explicaba allí Daniel 9 la parte de la profecía de los 2300 años de Daniel 8. Vimos allí el punto de inicio con la orden del rey Artajerjes, enmarcado en el 7º año de su reinado, es decir, en el año 457 a.C., y vimos entonces que esa profecía pasa por el bautismo de Jesús, por la restauración y la autonomía allí civil y también religiosa, inclusive de Jerusalén. Eso se cumplió de manera exacta. Vimos también que el bautismo de Jesús, el ungimiento, se cumplió de manera exacta. Vimos también que el año de la crucifixión allí se cumplió también de manera exacta. Y vimos también que la predicación del Evangelio a todo el mundo se cumplió de una manera exacta, ¿no? Inclusive los detalles de la profecía
como la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén, también se dio allí de manera impresionante después de aquellos eventos en el año 70, pero la profecía nos llevaba un tiempo mayor, y estamos hablando de los 2300 años, y llegamos al año 1844, donde allí comienza en el cielo entonces el juicio, ese juicio que está anunciado en Daniel 7 y esa purificación entonces del santuario que está anunciada en Daniel capítulo número 8. ¿Saben qué es maravilloso descubrir qué ocurrió aquí en la tierra en ese tiempo? Bueno, por la década del 1840 hubo un despertar religioso, no solamente en algunos lugares, sino en varias partes del mundo. Diferentes personas, frente a los acontecimientos históricos que estaban ocurriendo en ese momento, se dispusieron a estudiar la Biblia. Uno de ellos, llamado Guillermo Miller, también se propuso estudiar, y cuando llegó a las profecías de Daniel quedó realmente impresionado. Este hombre de un corazón muy noble, una mente muy aguda y muy estudioso, entonces empezó a profundizar en esto y descubrió entonces que el año 1844 tenía una relevancia muy importante en la profecía. Claro, no sabía bien a qué se refería la purificación del santuario, pero este hombre fue llamado por Dios. Dios lo vio, él oró y Dios lo llamó para poder predicar, para poder anunciar entonces lo que había descubierto en la Biblia. Se produjo un despertar religioso muy importante allí. Este hombre vivía allí en los Estados Unidos, pero hubo en otros lugares, inclusive aquí en Sudamérica, algunos que escribieron, por ejemplo, Manuel Lacunza, acerca de la venida del Señor en base a las profecías del libro de Daniel en ese mismo tiempo. Entonces, ese despertar religioso, amigos, derivó en el movimiento adventista que esperamos la venida de nuestro Señor. Ese movimiento pequeño al comienzo finalmente se ha transformado en una iglesia mundial presente prácticamente en todos los países del mundo, con una misión: anunciar que muy pronto vendrá Jesús, anunciar que muy pronto llegará el reino de nuestro Señor, esa roca anunciada allí en Daniel capítulo número 2. En ocasión de la segunda venida vendrá el reino entonces de nuestro Señor y serán cumplidas estas cosas que faltan todavía cumplirse. Si has disfrutado las profecías de Daniel, quiero invitarte, porque no podés perderte Apocalipsis. Apocalipsis completa y complementa de una manera impresionante no solamente el libro de Daniel, las profecías de Daniel, sino también toda la Biblia. Podríamos decir que toda la Biblia se completa en el libro de Apocalipsis. Por eso no podés perderte los próximos estudios. Estamos en Daniel 10, así que muy pronto pasaremos al estudio del Apocalipsis. Vamos a leer entonces Daniel 10. Te invito a tomar lectura allí entonces de la palabra de Dios. Dice allí: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Noten ustedes aquí el contenido entonces de esa revelación, ¿sí? De paso, la palabra revelación también significa apocalipsis, o apocalipsis, mejor dicho, significa revelación. Es decir, aquí en el mismo libro de Daniel ya tenemos una referencia al apocalipsis, a la revelación de nuestro Señor, ¿no? Pero ¿cuál era el contenido de esta revelación? Y ustedes ven allí en el versículo número 1 que se dice una palabra verdadera en medio de un conflicto grande. ¿De qué conflicto está hablando? Y nosotros encontramos acá que no está hablando solamente de conflictos humanos, de guerra de reino contra reinos, en este caso de babilonios contra persas o de persas contra griegos. Está hablando acá de algo espiritual. Y ese conflicto espiritual empieza a abrirse aquí en el libro de Daniel y se completa de una manera impresionante en el libro de Apocalipsis. Uno de los temas de las profecías es ayudarnos a entender este gran conflicto que presenta la palabra de Dios. Versículo 1 dice: la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume hasta que se cumplieron las 3 semanas. 3 semanas, 21 días de oración.
Y el día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Alcé mis ojos y miré y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Noten ustedes que hay similitud en esta descripción y también la vestimenta de los sacerdotes o del sumo sacerdote cuando uno lee esto en el Antiguo Testamento. Su cuerpo era como berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo ante esta gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí, antes bien, mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, no temas. Y sabes que estas palabras, no temas, hacen un eco en la Biblia. Nosotros encontramos estas palabras en muchas partes de la Biblia, pero si hay algo que nos recuerdan es en nuestro Señor Jesucristo. No temamos. Dice allí entonces el versículo número 12, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y noten ustedes aquí, está hablando un ser celestial, pero en el versículo 13 menciona algo. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuánto tiempo estuvo orando Daniel? 3 semanas. Y durante esas 3 semanas de oración hubo un conflicto allí durante 21 días, justamente el mismo tiempo, un conflicto espiritual. Pero Miguel, y aquí se presenta alguien muy especial, uno de los principales príncipes. Unas traducciones de la Biblia dicen el principal príncipe, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, yo tenía los ojos puestos en tierra y había enmudecido, pero uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Nosotros ya hemos visto al Hijo del Hombre en Daniel capítulo número 7. Entonces abrí la boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltaron las fuerzas y no me quedó aliento. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, el Hijo del Hombre. Me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y cobra aliento. ¿No? Interesante, estas palabras son un eco de las palabras de nuestro Señor. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Noten ustedes la secuencia histórica aquí. Babilonia, Media y Persia, y después ¿quién? Grecia. Y aquí otra vez esa misma secuencia, es decir, la profecía se construye sobre sí misma, se nos está mostrando, solo que ahora en el marco de un gran conflicto. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Sin duda que Miguel es el centro del capítulo número 10 de Daniel y necesitamos conocer esto para poder luego también aplicar este conocimiento en el estudio allí del libro del Apocalipsis. Amigos, en esta serie de estudios entonces encontramos aquí en Daniel capítulo número 10 y en este momento vamos a compartir allí la diapositiva, la presentación. Daniel 10 presenta a Miguel, nuestro príncipe. ¿Quién es Miguel?
y por qué es importante su intervención en este conflicto espiritual. Pero antes de avanzar, repasemos Daniel 9. Daniel 9 explicaba la visión de Daniel 8, ¿sí? Marcaba el comienzo de los 2300 años, nos dejaba allí en 1844, fecha donde comienza el juicio en el cielo, y donde en la tierra empieza a predicarse acerca de las profecías de Daniel, como les contaba acerca de Guillermo Miller y otros. A partir de allí surge el movimiento adventista, que anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese movimiento después se organiza, como la Biblia dice, Dios es un Dios de orden, se organiza en lo que hoy es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para nosotros conocer las profecías es muy importante porque nos prepara para la venida de nuestro Señor. Y este tema, el tema del gran conflicto, es uno de los grandes temas que necesitamos conocer en este tiempo. Por lo tanto, Daniel 9 es importante comprenderlo para poder luego avanzar aquí con Daniel capítulo número 10. ¿Qué encontramos en Daniel capítulo 10? Encontramos que Daniel se humilla delante de Dios buscando discernimiento espiritual. Y hemos dicho esto varias veces en nuestro estudio, amigos. Vos y yo podemos comprender la Biblia. Cualquier persona que se disponga, puede ser un académico, un erudito, un filósofo, un agnóstico, un ateo, o alguien que tal vez ni siquiera ha tenido escuela o no sabe leer, si le pide a Dios puede comprender. Dios quiere que nosotros podamos comprender su palabra de una manera sencilla. Él quiere darnos el entendimiento para comprender su palabra, pero para eso necesitamos orar y buscar a Dios en oración. Es muy importante comprender la palabra de Dios. No alcanza solo con leer o con conocer. Necesitamos entender la Biblia. Y de eso se trata lo que estamos haciendo en esta serie de estudios. Remarcando las bases de la profecía, remarcando el cumplimiento de la profecía, mostrando a Jesús como el centro de las profecías y viendo cómo la misma profecía da evidencias de la confiabilidad de la Biblia y también del exacto cumplimiento del plan de Dios. Sí, podemos confiar totalmente en la Biblia, pero necesitamos conocerla, necesitamos leerla, estudiarla. Por eso te animo a poder solicitar los materiales que estamos ofreciendo, los estudios de Daniel y de Apocalipsis, para que vos puedas seguir ampliando allí en tu casa, con tu familia. Estaremos deseosos de poder compartir esto con vos de una manera muy sencilla, de una manera muy accesible para que todos puedan comprender. Necesitamos con urgencia estudiar la palabra de Dios. Esto nos presenta las profecías y nos presenta Daniel capítulo número 10. Podemos volver a compartir allí entonces la presentación. ¿Qué más encontramos entonces en Daniel 10? Encontramos la aparición de un ser majestuoso como el Cristo glorificado de Apocalipsis 1. Y noten ustedes, cuando leemos Apocalipsis 1 y cuando leemos Daniel capítulo número 10, encontramos similitudes, una descripción muy similar. Parece que están allí entrelazados Daniel y Apocalipsis. Encontramos entonces también la mención del príncipe del reino de Persia. Se menciona allí entonces al hijo de Ciro, que resistía a la restauración judía. Vieron ustedes que habíamos estudiado que hubo 3 decretos. Bueno, justamente había oposición. ¿Por qué el primer decreto no alcanzó? Tuvo que venir otro decreto para confirmar el primero. Había resistencia. Lo que nos dice aquí es que hay conflicto, hay una lucha espiritual para tratar de frenar, para tratar de impedir el cumplimiento del plan de Dios. Pero amigos, por más lucha que haya, nosotros podemos confiar en que Dios va a prevalecer. Por eso hacemos bien en estudiar y profundizar en la palabra de Dios. Ese conflicto espiritual es ampliado en la Biblia. La Biblia nos presenta la realidad de Satanás, un ángel caído que se rebeló contra Dios, que inició este conflicto en el cielo. Esto vamos a ampliarlo en Apocalipsis, pero aquí está latente este conflicto en Daniel capítulo número 10. Efesios nos dice que este conflicto es espiritual y que vos y yo podemos vencer en este conflicto. Los demonios luchan para influir y controlar los gobiernos humanos. Y fíjate vos que esto es tremendo, porque nos presenta Daniel 10 que aún en los palacios, en los gobiernos,
en las casas de gobiernos hay un conflicto espiritual. Por eso debemos orar por nuestras autoridades. Más allá de cualquier color político, de cualquier preferencia, ahí cada uno es libre de elegir. Nosotros necesitamos orar y pedirle al Señor que les dé a esos hombres, a esas mujeres, sabiduría de lo alto, porque en esas oficinas hay una lucha espiritual terrible. Pero la profecía nos muestra que aunque los demonios intenten influir en los gobiernos humanos, los planes de Dios finalmente prevalecen. Qué maravilloso entonces poder conocer la profecía. Pero vamos ahora a concentrarnos en Miguel. Cuando estudiamos la palabra Miguel, encontramos que la palabra Miguel es una palabra hebrea y que está compuesta de dos partes. La expresión mi, ¿sí? Es justamente, hace una referencia a quién, ¿sí? ¿Quién? Y Gel, o Jael, como podría decir también una manera de expresarlo, se refiere a como Dios o como el que es Dios. Entonces, ¿qué significa Miguel? Miguel significa, es un título más que un nombre, y se refiere entonces al que es como Dios, o quien es como Dios, o quien como Dios, o quien es igual a Dios, como te acabo de explicar. Por lo tanto, es un nombre muy profundo, muy importante, pero debemos dejar que la misma Biblia nos explique quién es como Dios. Nosotros como seres humanos no somos Dios. Tampoco Satanás, por más que quiera hacerse Dios en este mundo, no es como Dios. Pero sí encontramos que la Biblia nos responde. Déjenme comentarles un poco acerca de la expresión uno de los principales príncipes. Una traducción literal de esto sería el primero de los príncipes. Ese uno sería entonces con mayúscula. El gran príncipe guardián, la versión griega, la versión de los 70, toma de Deuteronomio 32 acerca de este nombre y dice que es llamado el Señor. En Judas 9, también en el Nuevo Testamento, se hace referencia allí al arcángel Miguel o el jefe de los ángeles. Y encontramos que la Biblia vincula la voz del jefe de los ángeles con nuestro Señor Jesucristo, que viene con voz de arcángel. En Apocalipsis 12 aparece Miguel como el comandante de los ángeles de Dios, que derrotó a Satanás. Por lo tanto, Miguel necesitamos conocer a quién hace referencia. En Josué 5:14 encontramos entonces una referencia al príncipe del ejército que recibe adoración. Está Dios, el Padre, pero también está el príncipe del ejército que recibe adoración. Por lo tanto, amigos, entonces hay evidencias en la Biblia para poder responder la pregunta, ¿quién es como Dios? Porque si respondemos esa pregunta que sale del mismo nombre Miguel, entonces encontramos la respuesta. Y la Biblia nos dice. Filipenses capítulo número 2 nos dice que hay alguien que es como Dios, que hay alguien que es Dios, que se hizo hombre. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, es el que responde entonces al nombre de Miguel. Ahora, ¿por qué se lo llama así? ¿Por qué no se lo llama Jesús? ¿Por qué no se lo llama Cristo? Bueno, porque estamos hablando aquí de la manifestación del Hijo de Dios en una función dentro del gran conflicto, ¿sí? Y que se refiere justamente a antes de su encarnación, antes de su venida a este mundo. Miguel entonces significa quien es como Dios, y la respuesta que nos da la Biblia es que Cristo mismo es el único que es como Dios. Junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo, son la revelación de la deidad. Tres personas coeternas que trabajan juntas en la salvación del ser humano. Entonces aquí está la explicación y la respuesta bíblica a este interrogante. ¿A quién hace referencia la expresión Miguel? Ahora, noten ustedes que en este conflicto hay otro que se quiere hacer como Dios, y es justamente Satanás. Por lo tanto, encontramos a Satanás, que quiere hacerse Dios,
y por el otro lado se llama, el Hijo de Dios se lo llama Miguel. Entonces, el Satanás se quiere hacer Dios, quiere que lo reconozcan como Dios, y no, en el otro lado el Hijo de Dios, entonces con el nombre Miguel responde que Él es el Dios verdadero, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Entonces el nombre Miguel es una expresión en el marco del gran conflicto que responde al desafío planteado por el mismo Satanás en ese tiempo donde inició el gran conflicto. Entonces Miguel es Cristo mismo antes de su encarnación. ¿Qué más encontramos en Daniel capítulo número 10? Encontramos que la visión y el mensaje de Daniel 10, 11 y 12 son para el tiempo del fin. Es decir, aquí encontramos más detalles de esa profecía, de esa secuencia profética que nos enseña el libro de Daniel. Encontramos también aquí en este capítulo que si necesitamos fuerzas, debemos permitirle al Señor que nos fortalezca. El Señor fortalece a ese Daniel que se siente débil. El Señor quiere también fortalecernos a nosotros. Quiere colocar su mano en nosotros para levantarnos si estamos caídos, si estamos débiles. El Señor quiere darnos fuerza para seguir adelante. Cristo lucha por nosotros para que seamos más que vencedores. En ese gran conflicto entonces hay un claro ganador y es nuestro Señor Jesucristo. Y si nos aferramos de Él con todas nuestras fuerzas, vos y yo también seremos vencedores. ¿Qué más encontramos en este capítulo maravilloso? Amigos, la vida está enmarcada por este gran conflicto. Por eso cada vez que aparece un problema en la vida, no debemos desalentarnos. Es parte de la realidad de vivir en este gran conflicto. Si aparece una lucha, una tentación, alguna caída, necesitamos levantarnos y seguir adelante y acudir desesperadamente a nuestro Señor Jesucristo. Nuestras luchas en el gran conflicto son vencidas si vamos, si corremos a los brazos de Jesús. Por lo tanto, debemos luchar con Cristo, en Cristo, y permitirle a Jesús que luche por nosotros. Pero también debemos vencer en Cristo para poder ser parte de su reino. Nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es para mantenernos del lado de la verdad, obediencia y fidelidad a nuestro Dios. Y encontramos que nuestra lucha, amigos, finalmente tiene el propósito de que podamos ser salvos, vos y yo. Poder vencer en medio de este gran conflicto espiritual. Si estoy hablando para alguien que está pasando por alguna lucha, algún problema, alguna tentación, alguna solución que necesita y que no llega, no te desesperes. Daniel tuvo que orar 21 días para que pueda llegar su respuesta. Tal vez necesitamos perseverar un poco más, seguir adelante, no bajar los brazos, seguir congregándonos, seguir estudiando la Biblia, seguir recibiendo la palabra de Dios. Esto es perseverancia, amigos. Conocer a Dios necesitamos perseverar, necesitamos profundizar nuestra caminata con el Señor. Por lo tanto, no tengas miedo si hay luchas. Más bien preocúpate por estar cerca de Jesús. Y yo quisiera orar en esta hora para que Dios pueda bendecir tu vida. Nuestro próximo estudio, tal vez podamos compartir una diapositiva más allí. Gracias, Emanuel, por siempre ayudarnos. Daniel 11, el pueblo que conoce a su Dios. Eso será para nuestro próximo estudio. Pero ahora vamos a entregar nuestras luchas a Jesús y permitirle a Él que Él pueda vencer en nuestra vida. Quiero animarte a tomar las decisiones que te faltan, leer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Si querés arrancar, querés profundizar, tenemos materiales para ayudarte, para acompañarte. No estás solo. Tal vez alguien está empezando a leer la Biblia. Quiero decirte que no estás solo. Tal vez alguien que tiene dudas en su corazón, algún agnóstico, alguna agnóstica que se pregunte, ¿qué hay? ¿Qué hay más allá? Quiero decirte que acá hay certezas. Y vos y yo lo podemos ver, lo podemos descubrir. La palabra de Dios está llena de luz para vos, para nosotros en este tiempo. ¿Estás luchando? No te desanimes, seguí adelante. ¿Estás desanimado? Dios te anima a levantarte, Él quiere fortalecerte. ¿Estás desesperado por poder ganar, que termine esa lucha? Aferrate con todas tus fuerzas a Jesús
persevera en Él y nunca te separes de Jesucristo. Te invito a que podamos orar en esta hora y cerrar nuestro estudio. Querido Señor, Padre, gracias, porque en esta hora nos has animado, Señor. Daniel 10 nos muestra no solamente la confirmación de la profecía, sino, Señor, también que en medio de las luchas, en medio del gran conflicto, podemos ser vencedores, podemos ser fortalecidos por ti. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, por Jesús, porque Jesús resuelve el gran conflicto, porque Él es, Señor, como tú, porque Él, Señor, se entregó por nosotros. Y gracias, Señor, porque juntos han enviado el Espíritu Santo para que nos ayude, Señor, a poder avanzar y a poder conocer más tu palabra. Bendice, Señor, a mis amigos, que podamos todos vencer en este gran conflicto y que, al igual que Daniel, podamos recibir, Señor, esa corona de vida que tú tienes para nosotros. Bendícenos, Señor, y permite que podamos seguir conociendo tu palabra en el siguiente estudio. Lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, gracias por acompañarnos. Será hasta nuestro próximo estudio. Que Dios te bendiga. Nos encontraremos para seguir estudiando y avanzar con Daniel, capítulo número 11. Que Dios te bendiga. Jesús, las naciones que anhelan de compadecer, como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troje, mas al viento el no esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Del Señor las palabras oiremos, bien hecho mi buen siervo fiel, contemplando de espanto seremos, borrados del libro por él. Juntará todo el trigo en su troje, mas al viento